estudios en ciencias naturales para poder sentarse a la mesa de los grandes países que estaban en esa misma tarea exploratoria. A fines del siglo XIX, la astronomía acompañó el proceso de expansión colonial europeo. Los catálogos de estrellas fueron un recurso clave para cartografiar territorios, determinar la posición de ciudades o precisar el trazado de límites. La principal tarea de los astrónomos era determinar la posición de las estrellas en el hemisferio sur, todavía poco explorado. Medir el cielo era una forma de medir la Tierra. Fueron directores estadounidenses, desde su fundación hasta alrededor de mediados de la década de 1930. Es distinto lo que pasó. Ahora, esta internacionalización tiene que ver con lo que el historiador de la ciencia Lewis Pienson en Estados Unidos llamó el imperialismo científico, es decir, durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando las grandes potencias centrales construyen sus imperios coloniales, tratan de exportar ciencia, tecnología, personal, conocimientos, circuitos de educación, etcétera, a la periferia. El observatorio se fundó desde el punto de vista científico para realizar cartas estelares, es decir, mapas detallados de las posiciones de las estrellas. ¿Y esto qué fin utilitario perseguía? Bueno, las estrellas son los puntos básicos de referencia para cualquier cartografía territorial. Es decir, para poder explorar la Argentina, que estaba bastante inexplorada en esa época, y para poder realizar mapas, para poder realizar determinaciones geográficas de latitud, de longitud, que eran necesarias para establecer vías de comunicaciones, etc., hacía falta basarse en mapas de las estrellas. El trabajo de Gould y de su discípulo John Thom se reflejó en 3 publicaciones: la uranometría argentina, el catálogo de zonas estelares y el catálogo general argentino. Entre 1885 y 1908, Thom, como director del observatorio, lograría confeccionar un catálogo de más de 600.000 estrellas. El primer catálogo que se hizo aquí se llamaba la uranometría argentina, era un catálogo de las estrellas visibles a simple vista, sin instrumentos. Y fue la primera labor que se hizo aquí. Bueno, la uranometría argentina empezó a hacerse ojo desnudo con el auxilio de un binocular pequeño, como puede llegar a ser esto, En realidad la uranometría es el primer catálogo estelar importante de los cielos del sur, punto. Conocer las posiciones de las estrellas visibles en el cielo argentino, que son diferentes a las visibles en el cielo de Europa, que ya estaba catalogado, o en el cielo del hemisferio norte en general, para poder, en base a eso, hacer una cartografía con latitud y longitud de los distintos lugares de la superficie del país. ¿Sí? Después eso también fue muy importante para la determinación de límites geográficos, aunque no durante la presidencia de Sarmiento, sino después. La astronomía francesa marcó el nacimiento del Observatorio de La Plata en 1881. Su primer director fue Francisco Beff, un militar francés devenido astrónomo. Este nuevo observatorio debía asegurar la participación argentina en un proyecto internacional clave: la observación del paso del planeta Venus por el disco solar. Empezamos con los tránsitos de Venus. Los tránsitos de Venus es que el Venus atraviesa el Sol y en determinado momento, y entonces eso permite, si es visto de distintos puntos de la Tierra, calcular cada vez con más precisión la distancia Tierra-Sol, que es obviamente la unidad astronómica, es unas unidades de distancia utilizadas en esa época. Esto era muy importante. Cada vez que había un tránsito de Venus, se movilizaba toda la comunidad astronómica. A comienzos del siglo XX, el uso de nuevas técnicas comenzó a desplazar los intereses de la astronomía hacia la astrofísica. La fotografía hizo posible investigar la composición química de las estrellas y la estructura y movimiento de las galaxias. Charles Perrin, director del Observatorio de Córdoba desde 1909, intentó orientar las actividades de su observatorio hacia la astrofísica. La primera etapa era esta astronomía clásica, ¿no es cierto?, que era la de descubrir el cielo del hemisferio sur. Después hubo una segunda etapa que fue la astrofísica a nivel mundial, y que al nivel local el tercer director del observatorio, el doctor Perrin,
fue el que tuvo esta visión de fundar este observatorio aquí en las sierras de Córdoba. La idea fue de comienzos del siglo, ¿no es cierto?, cuando estaba el director Perrin.